Muy buenos días, amados hermanos. Es nuevamente un verdadero gozo y privilegio el poder estar juntos para continuar explorando la Escritura, la cual pues trae a nuestras vidas afirmación, gozo, sustento, y le damos gloria al Señor por eso. Vamos a continuar explorando la carta de Pablo a la iglesia en Roma, y hoy pues vamos a revisar, vamos a meditar, vamos a reflexionar a partir de los versículos 18 al 23, si el Señor pues nos permite navegar sobre estos textos que contienen una profundidad tremenda. Me volvía loco pasando por estos versículos porque hay tanto material, amados hermanos, pero vamos a tratar de ser puntuales en lo que queremos ofrecer para meditación en esta mañana. Bien, vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo Pablo llega a esta porción de la escritura del 18 al 23. Y es importante que veamos que del versículo 1 al 15 Pablo hace una introducción. Él se introduce a la iglesia en Roma, y en el versículo 16 y 17 propone el tema de la carta, que luego a partir del versículo 18 hasta el capítulo 16, mejor dicho, sí, del 18 del versículo 18 del capítulo 1 al capítulo 16, él va a exponer todo el contenido y va a finalizar con unas conclusiones, valga la redundancia. En su introducción, Pablo habla sobre su éxito. En el versículo 1 habla sobre que él conoce a su amo, que es Cristo Jesús, por eso él se llama a sí mismo siervo. Habla sobre lo que conoce él de su oficio, y él mismo, aunque no se autodenominó apóstol, Cristo es quien lo llama al apostolado, y también habla de su propósito para la predicación del evangelio. Luego le dice a su audiencia, que son los hermanos en Roma, de que el centro del evangelio de Dios es Cristo mismo. Y luego a partir del versículo 8 al 15, él explica cuál es su intención, y podemos ver desde esos versículos cómo luce el corazón del creyente. Y hablamos de que el creyente luce un corazón agradecido, un corazón lleno de amor, un corazón que intercede, un corazón que anhela la comunión, y también un corazón que está comprometido con la causa de Dios. Luego del versículo 16 al 17, Pablo toca el tema central de la carta y nos dice que el poder, y nos habla del poder transformador del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo explica de que ese poder transformador del evangelio tiene que ver con un evangelio personal, por eso él no se avergüenza. Tiene que ver con el poder para salvar, no importa de qué contexto venga la persona, el evangelio es poder de salvación. Pero también Pablo explica que el evangelio es algo simple y práctico que todos pueden creer. No se le niega a nadie. Dios no hace acepción de personas. El evangelio es simple, es algo práctico. Pero también el evangelio es completo, esa expresión que vemos en el versículo 17, por fe y para fe, significa de principio a fin, de manera de que el evangelio es completo, es consistente. Dios no varía. Y luego en el versículo 17 vemos revelada a través del evangelio la justicia de Dios, la demanda de Dios. Y la justicia podemos definirla como estar en conformidad a un estándar. Y también la justicia la vemos en cómo Dios hace justos a los injustos.
De manera de que ese es el panorama y ese es el contexto en el que Pablo va a tocar los versículos 18 al 23. Ahora, podemos imaginarnos o podemos ver en la realidad de nuestra sociedad bastantes grupos, específicamente grupos que se organizan para diferentes actividades, y una de las más anunciadas, de las que más se ve en las redes, es las personas que están trabajando para los animales o las mascotas que están en la ciudad, ¿verdad? Y es de que la miseria, bien sea del ser humano o bien sea de un animal, genera un impacto y hace que las personas se muevan en pos de un objetivo. Y vemos los diferentes grupos que hay en las redes sociales que están en pro de cuidar y proteger a los animalitos que no tienen comida, que han sido dañados, animalitos que de repente fueron dejados en cualquier lugar y que ahora pues sufren desnutrición y un montón de situaciones. Pero también vemos ONGs trabajando en pos de la miseria cuando en diferentes lugares hay hambre, hay situaciones particulares de salud, hay enfermedad, etcétera. De manera que la miseria, sea esta en el lado de el hombre, pero también en el lado de las criaturas, genera un tipo de reacción. Ahora, hay una miseria de la que en muchas ocasiones tal vez no es tema de conversación entre el círculo de la iglesia, porque hemos perdido de enfoque cuál es el interés de Dios. Y Pablo, pues, luego de introducirse a sí mismo a la iglesia que está en Roma, si nosotros hubiésemos sido Pablo, probablemente hubiésemos escogido un tema de conversación diferente al que él escogió. Hubiésemos escogido hablar de algunas cosas positivas para empezar nuestra plática. Es como que yo venga donde ustedes, amados hermanos, los salude: hey, ¿cómo estás, Dani? Qué gusto verte. Y luego la conversación se convierte en algo que de repente Dani no se espera. Va a ser una conversación incómoda. Y veamos de que a partir del versículo 18, Pablo ya viene con un tema que definitivamente es un tema que muy poco nos gusta hablar, y es que es el tema de la ira de Dios. Hermanos, es la introducción del tema de Pablo. Pablo no tiene nada más importante que decir que hablar de la ira de Dios. Y es algo que en muchas ocasiones se nos hace difícil porque la gente se enoja. Y ya hemos escuchado bastante, amados hermanos, sobre la ira de Dios en un aspecto, por decirlo así, negativo. O ya hemos hablado bastante de la ira de Dios en un aspecto de saber de que Dios está enojado contra el pecado y el pecador. Y hoy quisiera pues que pudiéramos navegar a través de estos versículos para que podamos salir animados, para que podamos salir motivados, porque ya sabemos de que Dios está enojado contra el pecado y contra el pecador. Ya sabemos la condición del hombre, pero la pregunta que nace desde estos versículos es: ¿cuál va a ser nuestra reacción ante esta verdad tan triste? Pudiéramos hablar, amados hermanos, acerca de los conceptos y podemos ahondar en ello, pero si aún no reaccionamos ante esta verdad, simplemente vamos a tener una iglesia estéril. Así que he violado un par de principios homiléticos para poder ponerle el nombre a esta reflexión. Y el título tiene como título Pasión por las almas. Aunque aquí, amados hermanos, tal vez no van a encontrar cómo quepa este título, pero vamos a tratar de que tenga sentido para nosotros.
Así que leamos del versículo 18 al 23. Vamos a enfocarnos en la pasión por las almas. Ese va a ser nuestro enfoque, amados hermanos. Y vamos a leer del versículo 18 al 23. Dice el texto en la Reina Valera del 60: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y de reptiles. Amados, es sin lugar a duda notorio de que el texto habla sobre la condenación del hombre, pero no podemos quedarnos allí en la condenación, puesto que hay una demanda de parte de Dios para con la iglesia de salir a predicar el evangelio. Y una de las mayores motivaciones para predicar el evangelio nace desde el mismo corazón de Dios. Así que vamos a responder hoy tres preguntas para poder salir animados y con una pasión más grande por las almas. Y la primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué es la ira de Dios? Ahora, ¿cómo Pablo llega a introducir la ira de Dios? ¿Por qué, si estábamos hablando de predicar el evangelio y Pablo estaba diciéndole de que él no se avergüenza del evangelio porque este es poder de Dios para salvación, cómo es que de repente viene a hablar de la ira de Dios? Si notan esta porción, amados hermanos, este trozo de escritura se viene desarrollando desde el versículo 15. Pablo dice a los romanos: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros. Y a partir del versículo 16 vamos a encontrar 6 por qué que responden a una pregunta que está intrínseca. No está ahí la pregunta, pero nosotros debemos de hacérnosla para entender por qué Pablo está diciendo esta línea de pensamientos que tiene coherencia. Así que Pablo dice que él está animado, está ansioso, está pronto, está listo para predicar el evangelio. Está con un profundo anhelo, y esto nace porque Pablo está en deuda con los romanos. ¿Quién lo ha puesto a él en deuda? Dios mismo. La deuda que tiene Pablo para con los romanos es la misma que nosotros tenemos para con las personas allí afuera que viven sin Cristo. Cristo ha ofrecido salvación a todos, pero la responsabilidad la ha puesto en nosotros. Esto es como que yo viniera y le diera 1000 empiras a Julio para que se los dé a Darío. De manera de que ahora yo he puesto en deuda, he puesto como deudor a Julio con Darío, porque Julio tiene que entregarle esos 1000 empiras a Darío. Si Julio los pierde, Julio entonces queda como deudor. De manera de que Dios le ha ofrecido al mundo salvación, pero es la iglesia, la institución o el medio por el cual Él va a proclamar esa salvación. De manera que nosotros estamos en deuda con el mundo. Así que Pablo está animado porque está en deuda con el mundo, porque Dios lo ha puesto en ese estado de deuda. Y Pablo quiere predicar el evangelio, tal vez logra pagar un poco de esa deuda impagable. Entonces, ¿por qué Pablo está tan emocionado? Obviamente, pues porque
hay una deuda que pagar. Y luego en el versículo 16, Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio. ¿Y por qué Pablo no se avergüenza? Si tuviéramos a Pablo aquí preguntando, le podríamos preguntar: Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del evangelio? Pues la respuesta está en el versículo, en el mismo versículo, ¿verdad? En el 16. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué es poder de Dios, Pablo? Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso es poder. Ahora, esa palabra, la justicia de Dios, es la demanda de Dios, lo que Dios exige. Pero también es cómo Dios hace al injusto justo. Cómo Dios logra el navegar sobre algo tan complejo y seguir siendo un Dios justo, santo y perfecto y lleno de amor, perdonando el pecado del pecador. Así que Dios, a través del evangelio, revela cómo salva. Eso es lo que quiere decir. Dios está revelando a través del evangelio cómo exime de culpa al pecador. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, los que estamos en Cristo, hemos sido absueltos, hemos sido perdonados, hemos sido declarados inocentes, y eso hace a Dios justo. Así que en el evangelio se revela la justicia. Pero ¿cómo caemos al versículo 18? La pregunta que tenemos que hacerle a Pablo es: ¿cómo sucede esto? Pues porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Así que vamos a responder 3 preguntas sobre el texto que vamos a tratar. La primera pregunta es: ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios está puesta aquí, amados hermanos, porque está relacionada con la justicia de Dios. Dios demanda que el pecado tenga una paga, y la paga del pecado es, hermanos, muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. De manera de que Dios está airado contra el pecado. Entonces, relacionándolo con la justicia de Dios, Dios, al ser un Dios justo, necesita castigar el pecado. Y la manifestación o el reflejo de disgusto, de insatisfacción, la reacción de que Dios detesta el pecado se manifiesta en su ira. Entonces, ¿qué es ira? ¿Qué significa eso, la ira de Dios? Primero vamos a explicar qué no es la ira de Dios. La ira de Dios no es un arrebato repentino de enojo como el que de repente algunas personas tienen cuando van conduciendo en el tráfico y se mete una moto, o el que va en la moto y se le mete un carro, o se mete un rapidito. Esa reacción, amados hermanos, no es la ira que se está expresando en el verso 18. Esa ira viene de la palabra que nosotros utilizamos, termómetro, tumus. Esa ira no es la que se expresa aquí. Es una ira que es repentina. Pero está la otra palabra que se utiliza, que es la palabra disgusto, una profunda indignación por causa del pecado. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta ira? Ahí mismo lo podemos ver en el versículo 18. Dios mismo es la fuente de ira, y esta ira se revela, o se viene revelando, o está continuamente revelándose desde el cielo. Así que de manera vertical, la ira de Dios se continúa revelando y la podemos ver. Ahora, la ira es un atributo de Dios, amados hermanos, y quiero aclarar eso. Es un atributo de Dios que no solamente expresa o tiene que traer a nuestras mentes de que Dios está molesto con el pecado, pero de la ira de Dios podemos aprender de que Dios tiene un profundo sentido de santidad y por eso aborrece el pecado. Dios es santo y aborrece el pecado, está indignado contra el pecado y contra el pecador, porque Dios es un Dios santo, un Dios limpio, un Dios justo y recto. Pero de la ira de Dios también podemos conocer su paciencia
puesto que esta ira no lo gobierna a él, sino que él está disgustado por el pecado. De manera de que Dios ha pasado por alto su ira y ha manifestado su paciencia y su misericordia. Y por eso nosotros estamos aquí reunidos en este día, amados hermanos, porque Dios es paciente, es misericordioso. Dios tiene piedad, no solamente con nosotros, sino con las personas que aún todavía no reciben a Cristo. Pero también podemos ver su amor, porque el deseo de Dios realmente no es eliminar a su creación, por todo lo contrario, salvarla de su maldad. De manera de que a partir de la ira de Dios tenemos que encontrar una motivación, una pasión fuerte y vehemente para correr tras esas almas. Ahora, ya vimos entonces qué es la ira de Dios, que es un profundo disgusto hacia el pecado. Dios está airado contra el pecado. Dios detesta el pecado porque es un Dios santo y justo. Ahora, ¿cuál es el objeto de su ira? El objeto de su ira lo vemos también en el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El objeto de la ira de Dios, amados hermanos, es el hombre, pues el hombre es el que peca. Y vemos dos aspectos aquí. Primero, ¿cuál es el estado natural del hombre? Y vamos a ver las consecuencias de permanecer en este estado. Veamos la parte del estado natural del hombre. Dice de que es un estado de impiedad y también un estado de injusticia. Esa palabra impiedad tiene que ver con irreverencia hacia Dios. El hombre no concibe que Dios esté en su trono, de manera de que Dios actúa de manera impiadosa, de manera impía frente a Dios. De manera de que la impiedad tiene que ver con un aspecto vertical. El hombre está en contra y en rebelión frente a Dios. Y la palabra injusticia, que es una consecuencia de esa impiedad, tiene que ver cómo el hombre se relaciona de manera injusta con sus semejantes. De manera de que en el corazón del hombre natural hay un desprecio y hay una negación, hay un rechazo a Dios, y eso hace de que nuestras relaciones no tengan fruto si Cristo no es el centro de nuestras vidas. Por eso es de que a veces responder a la pregunta ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Definitivamente tiene que ver con la naturaleza del hombre sin Cristo. Es lo que produce la caída del hombre. Ahora, ¿qué consecuencias trae esta caída? Lo vemos también en este versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Las consecuencias es de que el hombre con su maldad detiene la verdad. Pero también cuando alguien detiene la verdad termina aceptando la mentira. Y finalmente las personas terminan viviendo para sí mismos. Han sacado a Dios de la ecuación y por tanto en su estado natural están sin excusa, están en condenación. Así que respondiendo a la primera pregunta, amados hermanos, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es un atributo que Dios refleja, en donde Dios refleja su disgusto frente al pecado. Dios no aprueba el pecado, pero que a la vez nos muestra que a pesar de esto, Él es paciente, misericordioso y amoroso, y está dispuesto a tratar con el hombre, pero el hombre ha rechazado a Dios. Ahora, la segunda pregunta que teníamos que hacernos es ¿por qué Dios está airado? ¿Por qué está molesto? Ya sabemos de que el hombre detiene con maldad la verdad, pero Pablo va a explicar de manera más profunda para que no quede duda de que Dios es un Dios justo, porque pudiéramos pensar, bueno, la verdad es de que Dios es muy severo, es muy injusto, porque yo me considero una buena persona, yo considero de que
hago las cosas bien. Hace poco le predicaba el evangelio a alguien en el trabajo y lo pasé de aquí para allá por la ira del Señor, y luego él me dijo, no te preocupes, yo realmente creo en Dios, me dice. Pero mi pregunta luego fue, ¿pero ves tu pecado? No, sí, pero creo en Él, me dice. De manera de que hay una inconsciencia y hay un deterioro en el entendimiento de las personas. Ahora, ¿por qué Dios está airado? Primeramente lo vemos en el versículo 18, porque el hombre detiene con injusticia la verdad. Ahora, ¿de qué verdad habla Pablo? Es de la verdad como el concepto que nosotros a veces buscamos y filosofamos, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? No habla de eso específicamente, sino que habla de la realidad de que Dios ha revelado su justicia. Y Dios ha revelado su justicia a través del Evangelio. Y Dios ha revelado su ira. Y esas son verdades innegables, mas el hombre las detiene, el hombre las rechaza, el hombre con su impiedad, con su injusticia, va en contra de las demandas de Dios, y por eso Dios es justo en revelar su ira. Veamos el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Dios mismo se ha hecho notorio, Él se ha revelado, Él se ha hecho conocible. Podemos acceder a Dios y Él se ha revelado, se ha manifestado, mas el hombre detiene y rechaza esa verdad y lo hace de manera voluntaria, lo hace de manera rebelde. Por eso Dios está airado. Ahora, también Dios está airado puesto que el hombre no es ignorante. El hombre conoce. Veamos el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y presten atención a esta palabra, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que el hombre no ha sido dejado ignorante. El hombre entiende entonces cuál es la revelación de Dios. Y cómo Dios se ha revelado a través de su creación, mostrando sus atributos, ese eterno poder y su divinidad, su naturaleza divina, de la cual en sus atributos nosotros compartimos muchos de ellos, como su amor, como su misericordia. No compartimos otros atributos, como su omnisciencia, pero estos están allí para que nos enamoremos de Él, para que meditemos en Él, para que confiemos en Él. Pero el hombre no ha sido dejado ignorante, pues Dios se ha revelado a través de la creación. Pero también Dios se ha revelado a través de su palabra. Y por eso Dios entonces está airado, está molesto, puesto que el hombre le ha rechazado. Y esa es la condición, amados hermanos, en la que nosotros estábamos antes sin Cristo. Veamos entonces por qué otra razón Dios está airado contra el hombre. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre ha comprendido con inteligencia y ha discernido y entiende quién es Dios, pero lo ha rechazado y como resultado es inexcusable. Por tanto, el hombre permanece bajo la ira de Dios. Iniciábamos entonces, amados hermanos, hablando sobre las motivaciones que tienen las personas cuando miran a un animalito, qué sé yo, un gato, un caballo, un perro. Hay una gran indignación en las redes sociales por las personas que maltratan, porque el animal se ve indefenso
y queda en un estado de miseria que mueve a las personas entonces a volcarse en ayudas y les genera una pasión que es realmente envidiable. Pero Pablo del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, 20 va a explicar y va a hacer un diagnóstico de la realidad del hombre. Amados hermanos, y aquí en estos 5 versículos nada más vamos iniciando de la radiografía que Pablo le va a hacer al hombre y por qué Dios lo ha separado de su reino. Si notamos un versículo famoso en Romanos 3:23, que es donde inicia la segunda parte de lo que Pablo está diciendo en esta primera, Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y es por causa de esta condición. Ahora, ya vimos entonces qué es la ira de Dios. Ya también vimos en la escritura en qué estado, por qué Dios está airado. Y vamos a responder a una tercera pregunta, que es: ¿en qué estado entonces se encuentra el hombre luego de esta explicación que hace Pablo? ¿En qué estado se encuentra el hombre? Podemos definirlo de dos maneras o podemos revisarlo de dos maneras. Primero vamos a ver la condición del hombre y luego vamos a ver su posición. Empecemos entonces a ver su condición. Dice el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. La condición del hombre es una condición de enemistad, puesto que habiendo conocido a Dios, y también esa palabra habiendo conocido a Dios también la podemos traducir aunque conocieron a Dios o después de haberlo conocido, de manera que la expresión indica de que el hombre experimentó el conocer a Dios. Pero el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó. Por eso está en una condición de enemistad, porque a través de su rebeldía el hombre no le ha glorificado, pero también a través de su independencia tampoco le da las gracias. De manera de que el hombre permanece en enemistad con Dios. Pero hay una segunda condición, y es la perdición generada por una ceguera espiritual. Vemos entonces el versículo 21 siempre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, esta ceguera espiritual produce vanidad, un sentido profundo de vacío. Produce tinieblas, un entenebrecimiento, oscuridad en la vida del hombre, pero también produce incapacidad, ignorancia, torpeza, y la mejor traducción es que el hombre se hace tonto, se hace estúpido por causa de su ceguera. Esta es la condición del hombre, y esto lo lleva a un sentido o a una condición más severa, que es una condición de idolatría. Vemos la degradación, se está enemistado con Dios, está perdido, pero también se vuelca sin lugar a duda a la idolatría. Y verso 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. De manera de que esa palabra, esa frase cambiaron, tiene que ver con sustituir, poner una cosa en lugar de otra, y el hombre ha sustituido su enfoque de adoración hacia Dios, lo ha sustituido para ponerse, número uno, él mismo,
y lo vemos ahí en la palabra, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de manera de que el Dios del hombre es el hombre mismo. Él mismo se hace Dios para sí mismo, pero también el hombre ha puesto su esperanza en los animales, es decir, en las cosas creadas y no en el Creador. Pablo va a hablar más de esto en el capítulo 2. Entonces vemos esa condición degradante en donde el hombre está en enemistad con Dios, en un estado de perdición, pero también en un estado de idolatría. Pero también vemos que el estado del hombre lo podemos definir por su posición, y es que está bajo la ira de Dios. Hermanos, está bajo condenación. Les dije de que la intención de explorar estos textos no iba a ser específicamente para profundizar en la ira en sí misma de Dios, ni ver la condición del hombre, puesto que cada uno que está en Cristo aquí ha venido desde esta condición. Así que, ¿quién mejor que ustedes y que yo para saber cómo se ve la condición del hombre sin Cristo? Para los que me han escuchado, no es que, no, o sea, solo basta que me vaya 11 años atrás para ver lo nefasto que es un joven de 25 años sin Cristo. Y cada uno de ustedes tiene una experiencia similar. Hemos estado bajo la ira de Dios. Pero el sentido que Pablo le da y la urgencia que Pablo quiere enseñarnos nace en el versículo 15. Pablo le dice a los romanos: estoy en deuda con ustedes y estoy listo para predicarles el evangelio por esta condición en la que se encuentra el hombre. Hermanos, si a las personas en nuestra sociedad se ven motivadas por salir a recoger animales, por salir a alimentar animales, que dicho sea de paso, creo que es una actividad loable y debemos de imitarla, pero aquí tenemos una responsabilidad mucho más grande. Y cuando vemos manifestada la ira de Dios, de la cual nosotros hemos sido rescatados, porque en el evangelio se mostró su justicia, cómo nosotros fuimos trasladados de una vida de pecado a una vida en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere que los romanos entiendan y que nosotros también entendamos, que la ira de Dios no solamente es un atributo del cual admirarse por ese poder que Dios tiene para destruir, pero sino también de esa paciencia que Dios tiene y que Dios realmente quiere que el hombre sea salvo. De manera de que esa debe de ser para nosotros una motivación para que nuestra pasión por las almas, basado en la condición del hombre, condición en la que nosotros estuvimos antes, pueda florecer una pasión vehemente y que estemos listos realmente para compartir a Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y solo es de sacar las manos y empezar a contar los familiares, los amigos que vagan sin Cristo, aquellas personas que apreciamos que vagan sin Cristo. Hermanos, Dios está interesado realmente en que el hombre pueda volverse de su maldad. Pablo está interesado que el hombre pueda regresar de su maldad. Y nosotros también tenemos que estar interesados en que el hombre se regrese de su maldad. Y cuando compartimos el evangelio, es bueno que nosotros le hagamos esta radiografía a las personas. No que nosotros, es decir, por ejemplo, cuando nosotros vamos al radiólogo, el radiólogo es quien, o el técnico hace la radiografía, pero realmente el aparato es quien la hace, ¿no? Pues la Biblia es la que va a leer la vida de este hombre, de esta mujer, y Dios va a revelarse ante este hombre y esta mujer, así como lo ha hecho para con nosotros en el momento en que fuimos salvos. Ahora, pudiera ser que alguien aquí todavía no conoce a Cristo. Cristo ha sido puesto en nuestro lugar en la condenación. Veamos entonces
un versículo famoso que está en Romanos 3:24. Vemos al hombre que está bajo la ira de Dios, una ira que es justa. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado contra Dios, el hombre se ha rebelado, el hombre detiene con maldad la verdad de Dios. El hombre, a pesar de que Dios no lo ha dejado ignorante, sino que Dios se ha revelado a través de la creación, el hombre, habiéndolo comprendido, ha decidido de manera voluntaria rechazarlo, ha decidido de manera voluntaria negarle la adoración y la autoridad que él se merece por solo el hecho de ser Dios. De manera de que el hombre está en este estado de condenación, y vemos entonces en el versículo 24 que Dios tiene la solución. Romanos 3:24, que Dios tiene la solución a la condición del hombre. Leamos desde el 23. Por cuanto todos pecaron, y por esa causa se revela la ira de Dios, están quienes todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, amados hermanos? Y vemos en los versículos del 18 al 23 de que el hombre le ha negado la gloria a Dios, esa alabanza. Pero la gloria es toda la belleza que encierra a Dios, toda la hermosura que encierra a Dios, desde sus atributos, su plan de salvación, todo lo que se refiere a Dios, esa hermosura que destella desde todas las verdades que vemos en la Escritura. Esa es la gloria de Dios, y el hombre no tiene acceso a esta gloria, no tiene acceso a disfrutar de Dios, no tiene acceso a que Dios le dé, o que Dios tenga un sentido de obligación para con él, puesto que las promesas no se han puesto para los inconversos ni para el hombre natural. Las promesas están dadas para el pueblo de Dios, para los que han nacido de nuevo. La única promesa que tiene el inconverso es de que hay salvación en Cristo Jesús. Y la otra promesa es de que la ira de Dios los va a consumir. Esas son las únicas dos promesas, amados hermanos. Pero verso 23 del capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí viene la buena noticia: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera que en el Evangelio nosotros anunciamos la salvación por medio de Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar en la condena, y él recibió el castigo que nosotros merecíamos sobre sí, y la ira que Dios ha revelado para con el hombre, Cristo la recibió en sí mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces con esta verdad de que el hombre sin Cristo está en tal condición de miseria? ¿Vamos a quedarnos pasivos, sin reacción en la casa? ¿Vamos a quedarnos sin hacer absolutamente nada? Hermanos, déjenme recordarles de que estamos en deuda. Dios nos ha puesto como deudores frente al mundo, y hemos de ser sabios en tomar la Escritura como algo sagrado y volcarnos entonces a ir por esas almas de las cuales Dios demanda alabanza, adoración y gloria, porque la merece. Entonces, vamos a cerrar con algunas conclusiones. Primero que nada, la ira de Dios debe de admirarnos, pues vemos en su amor, pues vemos en ella su amor y su paciencia para con la humanidad. Y nosotros hemos sido testigos de esa paciencia, de ese amor, puesto que su ira no nos consumió, sino que su ira fue puesta sobre nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. De manera de que la ira de Dios debe de no solamente admirarnos, sino también animarnos de ir en pos
de lo que Dios desea. Esa palabra, la justicia de Dios, tiene que ver con la demanda de Dios en todos los aspectos, amados hermanos. Y Dios ha puesto a la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros, como testigos de la resurrección de Cristo. Por tanto, estamos en deuda y tenemos que estar, así como Pablo, listos, prontos, ansiosos, con anhelo de ir a predicar el evangelio a los perdidos. No solamente predicarles, como aprendíamos en el campamento, a ser discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mostrado. Así que la ira de Dios debe de admirarnos, la ira de Dios debe de animarnos, generando esa pasión. El hombre en su estado natural está condenado y merece el castigo eterno. Y ya que nosotros, amados hermanos, hemos sido beneficiados de que la justicia revelada en el Evangelio nos haya a nosotros llevado por medio de la fe hacia Cristo, entonces hemos de estar conscientes de que nuestra deuda sigue estando allí y tenemos que actuar, amados hermanos. Tenemos que ir en pos. Estamos en deuda, amados hermanos, con el mundo. Estamos en deuda con Dios por causa de la predicación del Evangelio. Y esto no debe de generar vergüenza. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, digamos como Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Estoy listo, lo anhelo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, esta es una porción que realmente me ha puesto a pensar en las prioridades de mi vida. Y los animo a que cada uno piense también en sus prioridades desde la posición en la que cada uno de nosotros se encuentra, puesto que el hombre natural, el hombre sin Cristo, está en un estado y en una posición de condenación, pero nosotros estamos del otro lado en una posición de justicia. Y para nosotros, en lugar de enemistad, ahora tenemos una relación íntima con Cristo. En lugar de perdición, ahora nosotros andamos en luz. Y en lugar de idolatría, ahora nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Y esas deben de ser nuestras motivaciones para que nuestra pasión por las almas cada día crezca más. Así que si no habíamos visto la ira de Dios como un detonante para nuestra pasión por las almas, pues he ahí un texto que nos puede ayudar para que estemos orando por estas personas, estemos viviendo con una vida de testimonio que realmente glorifique a Dios y estas personas anhelen lo que se ve en la iglesia, especialmente en esta, porque en esta nos congregamos, que puedan ver la excelencia, la humildad, el amor con el que nosotros vivimos y que no nos volcamos tras los dioses o no nos volcamos tras los hombres, sino que nuestra mirada está puesta en aquel que tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio justicia, justicia que no teníamos, amados hermanos. Un motivo más para adorarlo. Vamos a orar. Poderoso Dios, estamos agradecidos por su palabra y gracias por revelar su ira, Señor, en la cual podemos ver su amor, su paciencia, su misericordia, pero también su disgusto contra el pecado. Y nosotros andábamos en una condición tan terrible antes de que Cristo nos salvara. Y estamos agradecidos porque no merecíamos esta salvación. Íbamos camino al infierno, Señor. Mas usted en su gran amor y misericordia se reveló a sí mismo en Cristo. A través del Evangelio fuimos salvos. Y ahora, Señor, queremos rogarle que usted anime nuestras vidas y nos conceda pasión por las almas. Porque la condición del hombre, de ese hombre que está sin Cristo, de ese familiar, de ese padre, de esa madre, de ese amigo,
de ese compañero de trabajo, de ese compañero de universidad que aún está sin Cristo, es una condición de perdición. Y usted nos ha llamado, Señor, a ser testigos suyos de la resurrección de Cristo y a llamar a salvación a todos los hombres para que se conviertan de su maldad. Señor, ayúdenos a que estas verdades puedan ser reales en nuestras vidas y podamos llevar el Evangelio de Cristo a todo lugar. Se lo pedimos en el buen nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.